Solo en Acodhar DRL crecen sus ahorros. En Acodhar le damos oportunidad de hacer realidad sus sueños con créditos ágiles y con muchas otras ventajas más. Asóciese ya a Acodhar DRL. Contácteles al 2333-9134 y consulte cómo pueden crearle a usted también oportunidades. Acodhar DRL tiene 50 años en el país creando oportunidades. El Mundo Rep. En Mundo Rep la máxima preocupación es la nueva era de los plásticos inteligentes, plásticos que tienen ahora el aditivo D2W, que hace que el plástico se degrade más rápidamente en el medio ambiente. Este aditivo se agrega durante la producción del plástico para que pueda ser utilizado y luego cuando usted lo deseche no sea un contaminante más en el medio ambiente. Consulte a Mundo Rep al 2221-3313 o certifíquese también gratis en el uso de este aditivo y más información en mundorep.com.sb. Con nosotros Carlos Martínez, editor del periódico digital El Faro. Gracias, Carlos, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a vos, Rafael. Es verdaderamente impresionante ver la evolución que ha tenido El Faro con sus foros de periodismo y viene con esta otra edición profundizando y educando. Ahora hay también periodismo para no periodistas. Me encanta eso. Háblanos un poco de ello. Veamos, de hecho te traje una copia de la programación para dejártela por aquí. Es eso, esta es la 6ª edición del Foro Centroamericano de Periodismo, que es uno de los eventos de periodismo que dura más tiempo, que tienen mayor cantidad de invitados en América Latina. Y en esta ocasión tenemos de nuevo una gran cantidad de invitados de América Central, de Sudamérica, de Estados Unidos, de España, para discutir distintos temas, en el entendido de que un foro de periodismo no debe ir solamente de técnica periodística, método periodístico o géneros periodísticos, o de debates absolutamente internos al oficio, aunque también en el entendido de que el periodismo es un oficio de creación intelectual. Pensamos que lo interesante en un foro de periodismo es llevar ante el público las materias de debate o de análisis o de investigación que son más urgentes en la región. De esa forma es que iniciamos ahora en la inauguración del Foro Centroamericano de Periodismo con una conversación que yo creo que es fundamental en la región. Desde que en Guatemala apareció el modelo CICIG como una especie, en un principio, de muleta a la fiscalía de aquel país, tan podrido y tan corrompido en sus instituciones, CICIG, creo yo, ha conseguido transformar y básicamente casi sacar a Guatemala del Triángulo Norte centroamericano. Es decir, ese país tiene 3 años seguidos de reducción de homicidios. Ese país tiene una tasa de homicidios inferior a la que tenía El Salvador durante la tregua, por ejemplo. Tiene un índice de homicidios que ronda el 30 por cada 100.000 habitantes y nosotros tenemos el 102, 103 por cada 100.000 habitantes. Es absurda la comparación. Y luego ha conseguido juzgar los crímenes del pasado, los crímenes de lesa humanidad. Es el único país que ha conseguido sentar a uno de los dictadores militares en la época de las dictaduras militares centroamericanas, el único país que ha conseguido enjuiciar a un presidente en vigencia y a su vicepresidenta por corrupción. Entonces, el modelo CICIG se plantea un debate que ¿es aplicable ese modelo para el resto de países en América Central? Honduras tiene una especie de comisión. Una especie de comisión que ya no depende de Naciones Unidas, sino que depende de OEA, que es un organismo igual multilateral, probablemente con menos fuerza que Naciones Unidas. En todo caso, es este modelo guatemalteco el que impulsa el debate en la región. En El Salvador ha sido muy polémico una comisión de esta naturaleza, sobre todo para miembros del partido oficial y para el gobierno. Significa intromisión en asuntos nacionales, significa reconocer que vivimos en un estado fallido y últimamente, y eso yo me enteré hace bien poco, parece que también significa intento de golpe de Estado. No entendí esa última alusión que tuvo lugar
la marcha del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, pero en todo caso, para la ciudadanía, Rafael, interesada en explorar este modelo, interesada en saber si lo que le han dicho es cierto, ¿qué hace una comisión de este tipo? Hoy puede ir directamente y preguntárselo al director de CICIG. Ahí me parece muy relevante el momento también, por eso me encantaba el tema del periodismo para no periodistas, porque es una ciudadanía que se activa también a través del periodismo, a través de la información, y es un periodismo que camina con la gente. Y aquí, ¿cómo vamos a ir viendo esa evolución, Carlos? Mira, Rafael, el taller de periodismo para no periodistas es el único taller que se repite foro tras foro, y la idea es generar un taller para aprender a catar periodismo, como si fuera un taller para catar vino o catar buen café, para saber catar buen periodismo. Y es el editor en jefe del faro.net, es decir, nuestro jefe de redacción se reúne con personas que no son periodistas y que no aspiran a ser periodistas. Y durante varias sesiones trabaja con ellos las ideas básicas sobre el método, el contenido, estructura, géneros, para que cada vez más personas tengan herramientas y elementos para saber si la información que se les ofrece está bien elaborada, verificada, con el contraste suficiente, con los sopesos correctos a la hora de titular, si los ojos de los periodistas están bien enfocados. En la medida en que la ciudadanía aprenda que los periodistas somos una especie rara de servidores públicos y que la información es un bien público, y que aprendan que los periodistas, así como el agua, por ejemplo, o el transporte público, somos servidores públicos que proveemos un servicio de primera necesidad, aprenderán a reclamarnos y a demandarnos mayor equilibrio, mayor profesionalismo, y a mí eso me parece fundamental. ¿Y cómo hemos evolucionado en el país, Carlos? ¿Tenemos un mejor periodismo hoy, hablando en esas líneas? ¿Que cuándo? Que en los años en los que se exigía de un periodismo que decían estaba demasiado servil o demasiado sesgado o demasiado pegado a los intereses. ¿Hemos ido apartándonos de eso? Mira, hoy es, por ejemplo, menos descarado, menos evidente que antes. Hay algunos pesos, y es que desde el fin de la guerra, digamos, hubo una generación de periodistas que habían hecho una cosa rarísima, o sea, estudiar, y que habían hecho cosas raras. Por ejemplo, habían algunos por el exilio, otros habían tenido que salir del país y tuvieron que formarse y tenían marcos de referencia comparativos. Durante mucho tiempo, los grandes medios de comunicación, que todavía son poseídos por familias y no por conglomerados eran tratados como fincas, básicamente, y la información asociada a partidos políticos y súper servil a la empresa privada. Es decir, por ejemplo, si asesinaban a alguien en las cercanías de Superselectos o de Almacenes Imán, no podías mencionar referencias de esa naturaleza porque eso generaba un lío con la pauta publicitaria, y creo que eso ha venido evolucionando. Los medios han venido siendo menos ridículos en el cuidado de ese tipo de entramados y han aprendido, creo yo, la necesidad de cuestionar con algún tipo de balance, creo yo, a los partidos políticos, en la medida en que cada vez es más evidente cuando tenés un sesgo de esa naturaleza. Y por otro lado, yo sí creo que hay unas generaciones jóvenes de periodistas muy despiertos y muy embobados con la idea de que esto sirve para algo. ¿Y los políticos? ¿Cómo están entendiendo el periodismo? Y lo digo por el mismo mensaje del 1 de mayo, donde nuevamente a los medios se les pone gran responsabilidad de todo lo que sucede, o los políticos están acompañando este concepto periodístico cada vez más libre. Mira, hemos vivido distintos momentos. Yo creo que vos también habrás experimentado esto, que es con el periodismo. Hasta hace poco se guardaban algunas formas, ¿no? Pero me da la impresión de que actualmente
el partido de gobierno, el gobierno, juega un juego de estás conmigo o estás contra mí. Y parece, que no es distinto a lo que antes también hacía el partido Arena. Pues. No es distinto, salvo en una pequeña cosa, es en las formas. Arena, por ejemplo, desde luego despreciaba la crítica, intentaba, por ejemplo, a través de llamadas telefónicas a los propietarios de los medios, impedir ciertas publicaciones, transformar algunas. Bueno, yo de hecho renuncié de la prensa gráfica precisamente por un conflicto de esta naturaleza con el partido Arena, en particular con un episodio con el expresidente Cristiani, siendo que la jefa de redacción había sido la ministra de Educación del expresidente Cristiani. El chiste de esto es, los políticos demandan del periodismo en muchas ocasiones básicamente servilismo, y es muy complejo conseguir, por ejemplo, que, para el periódico en el que trabajo, siempre ha sido complejo conseguir entrevistas de los gobiernos de turno. Hemos pasado de ser izquierdistas, según la concepción de los gobiernos anteriores, a ser acusados de ser derechistas o siervos de la empresa privada, o una serie de despropósitos. Lamentables, creo yo, lamentables sobre todo porque un gobierno debe demostrar, no es que pueda hacerlo, debe demostrar su capacidad para recibir cuestionamientos y responder correctamente a ellos, porque son empleados, son nuestros empleados. Por ejemplo, le decimos al gobierno, mira, el vicepresidente de la República está asociado con un señor que, según Obama, es narcotraficante internacional. Esa sociedad sigue ahí, y la respuesta que nos dan es, bueno, pero solo ha hecho 3 o 4 negocios con él. Parece que si lo seguís mencionando, sos conspirador o desestabilizador. O es, decís, miren, siendo que apalearon al diputado Mason de Arena por haberse sentado a dialogar y a entrar en una especie de negociación con las pandillas, el FMLN no ha llegado a sacar las castañas del fuego cuando aparece su ministro de Gobernación, que es decir, su jefe de territorio, en exactamente las mismas condiciones. Y es simplemente nos hacemos de oídos sordos, no respondemos a esto, y si lo seguís mencionando mucho, pues sos desestabilizador. A mí ese tipo de señales me van resultando cada vez más preocupantes, cada vez más raras, y creo que van planteando un escenario que yo creo que debería ser al menos un escenario de debate. Pues. Ahora, ¿qué pasa en el país? Hablando de lo que el periodismo se supone activa o quiere activar o trata, porque como un servidor público tu función es piensen, actúen, decidan, muévanse alrededor de lo que van leyendo. Pero parece que esta sociedad no se mueve, aun cuando se le está presentando toda esta información, y son algunas de las preguntas que se hacen los mismos ciudadanos. Bueno, ¿por qué en El Salvador, aunque se informe de estas cosas, no pasa nada o no pasa mucho? Pero tiene que ver también, y bueno, yo creo que ejerciendo este oficio uno no hace periodismo para que lo quieran o para caer bien. Hay una sociedad también muy borrega en esto. Es mentira, es decir, en El Salvador la ciudadanía sigue delegando en los partidos políticos la función de explicar el mundo. Es decir, si mañana te dice un partido político que una comisión anticorrupción es un golpe, mañana tenés a 80 gente marchando en la calle repitiendo eso, o insultándote en la medida en que propongas un debate alrededor de ese tema, o amenazándote en redes sociales. Por eso es nuestra ciudadanía, no es cierto que haya evolucionado en el nivel haya evolucionado notablemente en el nivel de cuestionamiento a sus principales instrumentos políticos. Y los partidos se lucran de la idea de la política como un conflicto, como una especie de guerra, y tiene que ver con... Mira, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Lo que aquel pida, no. Y ¿dónde encontrás un solo signo
de que nuestra ciudadanía haya comenzado a rebelarse frente a eso, o haya comenzado a tener propios criterios frente a eso. Yo no los encuentro, yo no los puedo, no solo no los encuentro, sino que además encuentro una población civil aferrada a sus partidos políticos y dispuesta a irse a las manos por sus partidos políticos y sus políticos, que son los de toda la vida, porque aquí no se ha renovado mayor cosa. Claro. A mí eso me parece muy sorprendente, muy sorprendente. Y volviendo a esto... ¿Es un periodismo que se va frustrando, Carlos? O no sé, si esto, pues a pesar de todas las revelaciones o lo que hay, si uno puede llegar a caer en eso. Fíjate que precisamente esa pregunta es la que da origen al cierre del Foro Centroamericano de Periodismo, con uno de los reporteros de mayor trayectoria en América Latina, se llama Martín Caparrós, uno de los escritores y reporteros y cronistas. Él es argentino, acaba de publicar un libro extraordinario que se llama El hambre, que emprende una cosa que aparentemente loca, que es intentar en un libro explicar por qué en el mundo muchos pasan hambre y pocos comen en abundancia. Es un postulado aparentemente sencillo, pero es atrapar en un intangible, que es una joya de libro. Bueno, es un trozo de este tamaño, pero es una maravilla de libro, donde te explica claramente las bases del hambre. Y algunos le preguntamos a Martín: has hecho un trabajo fantástico, ¿y qué cambió? ¿De qué sirve semejante cosa? De eso vamos a discutir al final del Foro Centroamericano de Periodismo, en un conversatorio que se llama ¿para qué sirve lo que hacemos? ¿De qué cosa sirve hacer denuncias o hacer periodismo? Cada quien tiene sus propias referencias, creo yo, a la hora de encontrar asideros que te permitan no sentirte ridículo cuando haces una denuncia, por ejemplo, o cuando decís, miren, por ejemplo, han creado nuevos impuestos en función de la necesidad de fiscal del Estado. El presidente pide que los empresarios que no saquen sus recursos del país, y Alba Petróleos ha destinado 10 millones en obra social y ha destinado más de 200 en créditos para empresas privadas offshore en Panamá, precisamente de gente cercana al círculo del partido político. Lo denuncias ya casi sin la esperanza de que ocurra algo o de que algo cambie. Pero yo sí creo que uno debe aferrarse a esta idea, que es mejor saber que no saber, y es mejor explicar que no explicar. Y aunque ocurran las cosas, creo que la función del periodismo es que al menos no ocurran de forma impune. Es decir, que si van a ocurrir, que si nos vas a mentir, que si nos vas a robar, que si vas a abusar del Estado, que se sepa, como mínimo. Vamos a hacer una pausa, Carlos, muy rápida. Enseguida volvemos en esta conversación hablando del Foro Centroamericano de Periodismo que organiza por sexta vez este año el periódico digital El Faro. Ya volvemos. Vamos con Así Estamos. ¿Sabe usted qué es la resonancia magnética? La resonancia magnética es uno de los avances tecnológicos en imágenes en medicina para el diagnóstico de múltiples enfermedades aún en etapas iniciales. CIRMA en El Salvador es el mejor centro de diagnóstico por imágenes que ofrece servicios de resonancia para el cerebro, la columna, articulaciones y más. Usted estará en manos de profesionales altamente capacitados. Más información
en sirmaim.com o llame al 2235-1555. Sirma es pionero en resonancia magnética y tomografía helicoidal computarizada. Conversamos con Carlos Martínez, editor del periódico El Faro. Carlos, estas circunstancias, nuevos hechos, revelaciones, audios, videos, también nos adentra en una dimensión de un periodismo en el cual la evidencia está ahí. ¿Qué tal con el tema de un periodismo que ahora cuenta con todas estas herramientas para poder probar lo que antes solamente trasladaba haciendo una narrativa? Ahora usa los recursos. Mira, siempre han estado esos recursos ahí. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías facilitan mucho más, por ejemplo, grabar estos videos, ¿no? Es decir, los pandilleros que discutieron con estos políticos y con muchos otros más, no necesitan complicados aparatos de grabación para poder dejar registro de esas reuniones. Ahora, el periodismo, por supuesto, no puede limitarse a los artículos que tengan como base probatoria un video, gran parte de esto es un trabajo de hormiga y un trabajo de obrero, de construcción de una explicación, porque en el fondo los periodistas trabajamos de entender cosas y solo en segundo lugar de explicarlas y de sacar en limpio aquello que hemos conseguido entender con claridad para poder explicarlo con la mejor claridad de la que seamos capaces. Desde luego, las nuevas tecnologías abren un enorme abanico de debates y de posibilidades para el periodismo, pero no sustituyen al reportero ni a la reportería laboriosa y dedicada de trabajo de carpintería, pues. Ahora hablemos un poco de la gente, cómo participa en el foro, para decirles cómo Vaya, veamos. Ser parte, a qué llegan, cómo se inscriben. El Foro Centroamericano de Periodismo dura toda la semana. Pueden encontrar una lista de actividades en la página web www.forocap.elfaro.net. Tenemos también página de Facebook, tenemos también Twitter. Tenemos todas las noches, a partir de las 5:30, una larga serie de conversatorios. Entonces, cito algunos títulos que me parecen relevantes. Por ejemplo, por supuesto, la inauguración de la que ya hemos hablado, que es el día de hoy a las 7 de la noche en el auditorium de FEPADE. Mañana a las 5:30 comenzamos con un debate sobre cómo el periodismo cubre las injusticias que derivan de las desigualdades entre hombres y mujeres. Luego tenemos a las 7 de la noche un conversatorio sobre el abuso del poder desde el Estado. Nos acompaña, por ejemplo, uno de los editores del New York Times en español, que ha dado cobertura a cómo agentes policiales ordenaron y ejecutaron alzar antidrogas en Honduras. Tenemos a Carlos Menocal, por ejemplo, un ex periodista y ex ministro en Guatemala, que dio cobertura al oscurísimo connubio que tenía la policía para hacer ejecuciones sumarias, como parece que está ocurriendo en El Salvador también, tal como lo denunció la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y sobre eso nos va a hablar uno de nuestros reporteros del Faro, Roberto Valencia, que le dio cobertura a una masacre perpetrada por la policía. Sigo rápido. El miércoles tenemos un debate sobre las fronteras éticas del periodismo, donde nos acompaña Jaime Abello, que es el director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Gabriel García Márquez. Y hoy, a las 6 de la tarde, creo que esto es muy importante, tenemos un debate sobre cuál es el impacto de las elecciones en Estados Unidos, particularmente hoy, que parece ser que Donald Trump cambió completamente la manera en la que se hacía política en los Estados Unidos, ha pateado una serie de minas que a cualquier otro candidato le hubieran dejado fuera de la carrera política para siempre. Insultar a una mujer, promover el racismo, la xenofobia, las ideas recalcitrantes, y a él solo le han sumado. Para esto nos acompaña Carlos Chirinos, que es el editor de política para Univisión, que es una persona muy versada en coberturas electorales en Estados Unidos, particularmente en temas latinoamericanos, y Francisco Goldman,
que es un veterano reportero. Ahora, para más estadounidense. información, Carlos, solo nos repite, por favor, la página web. El resto, la página web es www.forocap.elfaro.net. Si me permitís hacer una última mención, es el día jueves tenemos un debate que tiene que ver con propuestas de solución para salir del laberinto de la violencia. Menciono muy rápidamente, nos acompaña Refik Hosnik, que es el director de comunicaciones del Instituto para la Justicia Transicional, que han participado en infinidad de conflictos, el historiador Roberto Turcios y el alcalde Nayib Bukele, que yo creo que es la primera vez que el alcalde Bukele se expone a un conversatorio público alrededor de uno de los temas en los que basó su campaña para la alcaldía de San Salvador, que es la seguridad pública. Entonces creo que va a ser muy interesante para la gente asistir a un lugar donde podés entrar en diálogo directo con estas personas. Estaremos muy pendientes, Carlos. Gracias por acompañarnos. Muy Gracias, amable, Rafael. y éxitos en la realización del foro. Gracias. Con todo lo que nos han mencionado, estamos seguros será totalmente un éxito para ustedes y para quienes lo disfruten. Vamos al tráfico vehicular para terminar nuestro programa de hoy. Gracias, Carlito. Gracias.